Hola amigos de YouTube, vamos a ver hoy el método de sustitución para ordenar un vector o un array numérico. Básicamente lo que consiste es en pivotear en el primer elemento y compararlo contra los restantes. Si es menor, hago una sustitución del elemento nuevo que es menor por el que tenía. Entonces comparo 5 con 7. 5 es menor, lo dejo. 5 con 8, 5 es menor, lo dejo. 5 con 2. Acá 5 es mayor que 2. Entonces lo que hago es la sustitución de este 5 por ese 2 y de este 2 por ese 5. ¿Sí? Acá pasamos a tener 2 y acá pasamos a tener 5. Y seguimos comparando 2 con 9 y 2 con 6. Al ser menor queda 2. Entonces ya este que era 5 ya dejó de ser 5, lo volvemos y va a ser un 2. Y va a ser un 2 que en la siguiente pasada no se considera, porque ya sabemos que ese 2 es el más chico. Entonces este 2 ahora ya queda fijo para la siguiente pasada. La siguiente pasada empezamos por este número, ¿sí? Por el 7. Ponemos el 7 a consideración. Y empezamos. Acá ya es como que queda pendiente que vamos a elegir 7 con 8. 7 es menor, así que queda 7. 7 con 5, 5 es menor. Entonces ahí sustituyo el 7 por el 5 y el 5 por el 7. El 5 me queda acá y acá el 7, ¿sí? Sigo comparando 5 con 9, el 5 es menor, queda ahí. 5 con 6, el 6 es mayor, el 5 es menor, queda ahí. Quiere decir que acá vamos a tener para el segundo componente ordenado un número 5, ¿sí? Y ya no lo muevo, ya bajo el 8 y empiezo de aquí de la misma manera. Ok, sencillo, ¿no? Esto lo vamos a pasar a un código, un algoritmo en PCInt, ¿sí? Para no estar haciendo de vuelta todo el tema de la apertura del número y eso, lo que vamos a hacer es largar desde el PCInt, desde donde ya lo tenemos más o menos funcionando con la lectura del vector. Entonces abrimos uno reciente que se llama, por ejemplo, ordena burbuja, pero le vamos a llamar entonces como ejemplo de, este no es el burbuja el que estamos haciendo ahora, ¿no? Este es ejemplo de sustitución. Bueno, le ponemos ejemplo de sustitución, acá ponemos método de sustitución, como para tener la referencia de qué hace esto. Entonces lo que me refiero es que la primera parte donde tomamos los elementos lo vamos a dejar. Esta variable no nos va a servir y acá es lo que vamos a cambiar el método, ¿sí? En vez de la burbuja vamos a usar uno de sustitución. Vamos a inventar uno de sustitución. Y después para describir el vector ordenado vamos a dejar la misma rutina, así que eso tampoco lo tocamos. Nos falta entonces el orden de método de sustitución. Dijimos que vamos a hacer un mientras, un recorrido, ¿sí? Hacemos un recorrido, ¿cierto? Lo podemos hacer con cualquiera, lo vamos a hacer con mientras. Lo hacemos con mientras. Y en este método lo que vamos a hacer es llegar siempre hasta este valor n,
que es la dimensión de nuestro vector, es decir, mientras sea menor o igual que n, donde sea menor o igual a n, vamos a hacer con que este n no es este n, es el minúscula, con un index que lo podemos llamar, si quieren, i, y que lo definimos de entrada como 1 para no tener problema. Y para no olvidarnos y que se haga el ciclo, lo vamos incrementando dentro del ciclo. Acá tenemos que hacer la secuencia de nuestro algoritmo, ¿sí? Nuestro algoritmo, ¿qué es lo que hace básicamente? Nuestro algoritmo lo que hace es una comparación de el valor actual del vector contra el valor que estoy recorriendo, ¿sí? Es decir, el valor actual que uso de pivote contra otros que recorro. Cuando estoy acá, este pivote o valor actual se compara contra los otros. Y fíjense que los otros se va descontando lo anterior. Tratamos de hacer eso. Entonces, vamos a decirle que recorra, digamos, este recorrido que se hace, el mientras que pusimos es para hacer el recorrido inicial de acá. Después, cuando tengo el pivote, tengo que hacer otro recorrido, ¿sí? Para ir eligiendo el menor. Mientras i menor que n, voy a hacer entonces otro mientras j menor o igual a n. Hacer. Bueno, y en este que, fíjense que lo que hay que estar atentos son a estos índices de acá. Porque este índice para el primer vector va a empezar de 1, pero ya cuando tenga definido cuál es el pivote de esa posición 1, de la posición 2, ya no lo recorro. Entonces, esto hay que ver si va ahí o no. Como primera medida lo pensamos ahí. Entonces el otro mientras de adentro lo vamos a hacer con una condición de que si, vamos a tomar el que viene ya preparadito, dale, de que si el vector en el valor i, acuérdense que es el recorrido de afuera, es este, mientras que el valor j lo hacemos como este recorrido, ¿sí? Entonces, si el vector en valor i llega a ser mayor, lo voy a reemplazar y voy a poner el menor que el vector en j. Entonces ahí hago el cambio de vectores, y va a ser j y j va a ser i. Entonces lo que hago es usar el truquito del auxiliar, vector i, ese auxiliar es el vector i. Entonces ya como lo tengo salvado el vector i, lo puedo reemplazar y lo reemplazo por el vector j. Esto lo único que hace es dar vuelta a los vectores, ¿sí? Lo reemplazo por el vector j, y ahora el vector j va a ser igual a mi auxiliar, ¿sí? Esto es un truquito para poder girar lo que tenía en i con lo que tenía en j. Ok, por ahora si no se me viene a la cabeza que vaya a ser usado, entonces dejamos ahí. Veamos qué tenemos hasta ahora. ¿Quién es i y quién es j? En la primera pasada este valor va a ser 1, ¿sí? Comparo contra el vector 1, lo cual está bien. Pero mi vector j en la primera sí va a ser 1, pero ya en la segunda no va a ser 1, va a ser igual al valor que tiene i.
más 1. Porque yo cuando empiezo a recorrer esto, en la segunda pasada, yo tengo el pivote el primer número ya elegido, el segundo ya elegido, entonces empiezo a comparar con los que están a la derecha, es decir, cuando I tomo este valor, lo que comparo es con lo que está próximo a la derecha. Por eso es que pongo I más 1. Entonces, este mientras suena razonable, que voy a empezar a comparar contra el pivote desde el siguiente a la derecha. ¿Sí? Bueno, hasta ahora muy lindo. Si es menor, el vector en J es reemplazado. Ahora, si no es menor, ¿qué va a pasar? Y queda el valor que tenía. ¿Está bien? No sustituyo nada. Veamos a ver qué onda con esto hasta el momento. Qué error nos da o lo que sea. Acá lo primero que hacer, vamos a ingresar la dimensión del vector. Pongamos uno de 3. Aleatoriamente tira 3 vectores. Bueno, me ha escrito esto y no sé qué me ha escrito. Aparentemente los vectores, pero no el ordenado ni nada de eso. Y no está cortando, quiere decir que hay un ciclo que no está cerrando. Fíjense este J. Mientras J menor, no hay nada que lo incremente. Entonces se queda ahí dando vuelta en ese ciclo. Tenemos que hacer correr el reloj. El J, el índice. Probemos de nuevo a ver si era eso. 3. Bien. Ok. 3 tiró 3 vectores. ¿Sí? Y los ordenó. ¿Será que está bien ya de entrada? ¿Ya tan así rápido? Probemos con otro. Con 5. Con 5 también lo está haciendo, ¿eh? Probemos con otro. Digamos, en realidad hay que hacer varias otras pruebas, pero con 11 vectores. 5, 17, 19. Aparentemente andan. Y veamos el orden que estaban originalmente. Todo mezclado, así que está bien. Aparentemente están dando de 10. Bueno, para decir que está del todo andando hay que seguir haciendo algunas pruebas. A ver si no hemos cometido algún error por ahí. Hagamos una rápida repasada de todo el procedimiento, método de sustitución. ¿Sí? Escribimos el vector, primero le pedimos una dimensión, es decir, queremos que nuestro vector tenga n elementos, puede ser cualquier número. Una vez que mientras hacemos para asegurarnos de que ese valor de n sea mayor estricto que 1, es decir, mientras sea menor o igual a 1, esto queda girando y lo pide de nuevo. Con ese valor ya de n hacemos la dimensión de nuestro vector y acá lo creamos al vector. Con un ciclo mientras vamos a darle valores al vector que pueden ser ingresados por teclado o en este caso números al azar. Acá el azar 222 es que los números que va a tirar esto van a ser entre 0 y 222. ¿Sí? Si le pongo 44 va a ser entre 0 y 44. ¿Sí? Y ahora vamos con el método de sustitución en sí, que ven es bastante sencillo. Es bastante sencillo y responde a lo que queremos hacer acá en este algoritmo con el método de sustitución. Dado un array de n elementos, vamos comparando. Tomamos el primer elemento y vamos comparando ese elemento con cada uno de los restantes. Cuando detectamos que el elemento que estamos comparando es mayor que el comparado, lo sustituimos. Traemos acá el más chico y llevamos a donde se daba ese caso el más grande. Y así con todo. En la segunda pasada empezamos de la misma manera, pero sin tocar el primero. Ya sabemos que el primero es el menor. Y así lo vamos a repetir hasta el final. Ese es el algoritmo. Bueno, ¿cómo se implementa? Se implementa con dos mientras. Un mientras que va a hacer todo el recorrido, ¿sí? Y otro mientras que va a ser el recorrido desde donde estamos en el pivote. Si yo estoy acá, el otro mientras hace el recorrido de acá.
hace este recorrido, hace este recorrido. Es decir, por eso es que necesitamos dos mientras. Entonces, el mientras de afuera es el que me hace el recorrido grande y el de adentro es el rápido. Ahora, en el mientras de afuera voy desde 1 hasta n, por eso defino acá 1. Mientras que en el mientras de adentro, lo que dijimos es que largamos desde el siguiente elemento al que ya está pivoteado, ¿sí? Es decir, que no empezamos siempre desde 1, empezamos desde el último que ya hemos acomodado. Y el último que ya hemos acomodado no lo tocamos, es decir, desde el último que hemos acomodado a la derecha. Entonces hacemos una comparación con el vector que está en este i, digamos como pivote, este vendría a ser el vector pivote, y los vectores de la cuenta chica que vamos haciendo el rastrillaje, el pasaje, el recorrido. Si se da que el vector en i en el pivote es mayor, ahí es donde lo reemplazo. ¿Cómo lo reemplazo? Haciendo el truquito para no pisar. Lo salvo primero al vector que quiero luego usar en un valor auxiliar. A ese vector le doy el valor nuevo y al vector que tenía que reemplazar le doy el valor auxiliar. Para que dar el ciclo un fin, incrementamos en 1. Lo mismo para dar a un fin, incrementamos el pivote, el i en 1. Es así de sencillo este método. Bueno, ese es el método entonces de sustitución. Veamos cómo vemos la data. Y bueno, ponemos un escribir donde vector ordenado de menor a mayor y hacemos un recorrido por ese vector, escribiendo el vector desde el 1 hasta el n, incrementando. Bueno, espero que les haya servido y disfruten de la programación. Gracias por ver mis videos.